Vamos a iniciar leyendo en Mateo 24. Es bueno que usted busque su Biblia. Vamos a tener algunas lecturas bíblicas hoy. Mateo 24, verso 30. Amén. Gloria a Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el cielo. Vamos a leer una vez más. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor Jesús, que tú me ayudes a dar lo que tú quieres, Señor, para esta tu iglesia. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la señal del Hijo de Dios? Cuando Él nació en Belén de Judea, ¿qué fue lo que apareció en el cielo? Y la Biblia dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. No se sabe, la Biblia no da muchos detalles, solo dice que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es el problema? Que cuando venga a aparecer esa señal visible, eso es lo que le llaman la segunda venida. La segunda venida, que es la manifestación gloriosa. Pero antes de esto hay algo que le llaman el rapto de la iglesia, que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces es muy importante que nosotros tomemos un tiempo para leer cuidadosamente las enseñanzas que Jesús dio en Mateo 24, y la vamos a ir desglosando despacio. Eso es en el versículo 30, pero vamos a devolvernos a Mateo 24 verso 1 y vamos a ir tratando de analizar cuáles fueron esas señales. ¿Usted ha oído decir los dominicanos ponen candado? Los evangélicos dominicanos entonces se arrepienten después que el rapto. No, eso reprenda. Entonces usted ve, aquí en esto no podemos ser dominicanos, tenemos que ser ¿qué? Cristianos. Usted ha visto que en algunos países, no aquí yo creo que no sucede eso. Cuando hay que renovar la placa, todo el mundo va a tiempo y la renova mucho antes de que se vence el plazo. ¿Eso pasa aquí? Hay otro país por ahí que yo no voy a mencionar el nombre, que queda cerca de acá, que la gente no va a renovar la placa y cuando le dice quedan 2 horas para renovar, ahí se produce una fila larguísima porque ahí es que van a renovar la placa. Imagínense que el día y la hora en que se deje de renovar la placa nadie lo sabe. Está abierto, vaya a renovarla cuando usted quiera, pero un buen día yo voy a trancar el banco y todo el que haga ahí ya no la va a poder renovar. Más o menos así es la venida del Hijo del Hombre, el rapto, nadie lo sabe. Y van a suceder una serie de cosas extrañas y Jesús advirtió mucho sobre eso, de que debemos estar muy atentos. ¿Cómo que decimos los dominicanos? ¿Guerra avisar? Entonces si ya dice, habrán 2 en una cama, uno será tomado, mira a su pareja y dígale ubícate, o a su hermano, su vecino. Dígale, porque yo me voy con Cristo. En serio, dígale, yo me voy con Cristo, yo me voy. Escuche. Ay Dios. 10 vírgenes, 5 tomadas y 5. Entonces lo más que hacemos es estar muy atentos a lo que dice la palabra de Dios. Ellos le hicieron 2 preguntas en Mateo 24:1. Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Usted se imagina, usted saca una foto bien bonita de Punta Cana, del edificio grande de República Dominicana. Señor, mira qué lindo mi país, mira qué edificio más alto, mira la iglesia evangélica, el Renuevo, gloria. Y la respuesta, para mostrarle los edificios del templo, verso 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice, miren ustedes, ven este país, aquí no va a quedar un blog encima de otro, ¿verdad? Cualquiera dice, no, espérate. Pero es trayéndolo al contexto dominicano, entiendan, ve como él de una vez dice, no. Es que tenemos que entender lo que está pasando. Ellos le muestran el templo, ni siquiera la ciudad. Le dicen, mira qué templo tan majestuoso. Y él le dice, no va a quedar un bloque sobre otro que no sea destruido. Ellos no dijeron así, no, pero después dice la Biblia
Miren el verso 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, después agarraron un momentito aparte y le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y ellos le metieron 3 preguntas juntas y Jesús se las respondió a sí mismo. Y entonces cuando uno lee Mateo, uno tiene que determinar cuál respuesta tiene que ver con la señal, con el fin del siglo y con el cuándo serán estas cosas. Él le respondió el día y la hora. Ahora de las señales sí habló, y del fin del siglo, del fin de los tiempos también habló. Le habló para el tiempo de ellos y habló para el tiempo de nosotros. Y vamos a seguir leyendo. Recuerde, Él le está hablando a los discípulos, y eso fue más o menos en el año, digamos, 32, 33 de nuestra era. Escuche bien. Y en el año 70, el general Tito Vespasiano, un general romano, entra a Jerusalén y la destruye por una rebelión que hubo de los judíos contra Roma. Y precisamente van al templo y lo destruyen totalmente. Dicen los historiadores que como había piezas de oro incrustadas en las paredes del templo, los soldados romanos derribaron la pared y molían la piedra para sacarle los pedacitos de oro que tenía. Y no quedó piedra sobre piedra que no sea destruida, y se cumplió literalmente. Entonces eso se cumplió para el tiempo de ellos, la pregunta del templo. Pero vamos a ver qué hay ahí para nosotros. ¿Me siguen? ¿Están aquí todavía? Vamos a seguir a ver. Entonces, vamos a hablar sobre las 7 señales de las que habló Jesús ahí. Entonces, ok. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrán del fin? Otra cosa que quiero aclararle, le decía ahorita, y es bueno que lo tengamos muy claro. Diga conmigo: rapto y segunda venida. Porque antes de hablar de las señales, vamos a aclarar que es una cosa y que es otra. El rapto de la iglesia, Apocalipsis 3:10, que hay personas que creen que cuando venga el rapto se va a quedar toda la iglesia aquí y va a sufrir todas las consecuencias. No, primero viene el rapto, que no se sabe bien el día y la hora, en cualquier momento va a suceder eso. Y escuche cómo lo describe la Biblia. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Primera de Tesalonicenses 4:16, estamos hablando del rapto. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Ve, hay 2 resurrecciones. Y en el rapto, los muertos en Cristo son resucitados. ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? La Biblia dice: vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús. Cuando uno muere, esas almas están allá debajo del altar. No han recibido un cuerpo celestial como el de los ángeles. Ahora, el día que se produzca el rapto de la iglesia, en el cielo se produce algo que le llaman la cena de las bodas del Cordero. Cristo se une con su iglesia en algún lugar entre el cielo y la tierra. Lo vamos a ver ahora. Yo no sé si usted ha visto en las bodas, al menos cuando yo me casé fue así. Había un arco aquí en el medio y el padrino traía... ¿Fue tu papá que te me entregó? Que yo no me acordaba cuál era el padrino. No, porque hay alguna gente que ponen un padrino medio rico que se vea bien. No hay problema con eso. Si usted puede poner a su papá, ponga a su papá. Que hay un pacto de hombre a hombre, y el papá se le entrega a ese otro hombre. Le dice: mire, usted sabe lo que hay, ¿verdad? Sí, señor, yo la cuido. Y eso está en la Biblia, ilustrado de muchas maneras. Dice la Biblia que cuando fueron a buscar la esposa para Isaac, y traía el siervo que representa al Espíritu Santo a la novia que representa a la iglesia, cuando va llegando dice que Isaac había salido al campo a meditar y estaba a mitad del camino. No estaba en su casa, estaba a mitad del camino. Y cuando va llegando, la novia dice: ¿quién es ese que sale ahí al campo? Y le dice el siervo: ese es mi señor Isaac. Eso es profético. Eso es cuando el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra y ascienda. Hay una canción muy linda que dice: bienvenido Señor a la tierra, bienvenido Señor a la tierra. Y habla de eso,
Dice un encuentro glorioso de la iglesia que se acerca, y en algún lugar entre el cielo y la tierra ellos se encuentran con Jesús y todos sus ángeles. Amén. Y se produce esa unión espectacular entre la iglesia y Cristo. Eso es el rapto de la iglesia. Eso va a pasar en cualquier momento. No va a haber mucha noticia para eso. Y por eso dice: habrán dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Dos en un molino, uno será tomado y otro será dejado. En la manicera, en la Sociedad Industrial Dominicana, uno cuanto hay dejan otro. A su nombre. Entonces el Espíritu Santo entrega a la iglesia a Cristo y se van para el cielo. Y eso es lo que pasa en la boda. Llega el papá a la mitad, se le entrega, y el novio ya que la trae al altar. Así fue que se hicieron, ¿verdad? México y cosas. ¿Fuiste tú que la terminaste de traer al altar? Sí, generalmente se estila eso. Ya él se le entregan y ahí van. Ok, entonces vamos a continuar leyendo acá. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Continúa. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Léalo conmigo. Seremos juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, para recibir al Señor. ¿Dónde? Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es el rapto. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Lo que pasa en el cielo. Nos dan una imagen de lo que pasa en el cielo. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca. En Apocalipsis 6 empiezan a caer los juicios de la gran tribulación. Y mientras aquí están cayendo los juicios de la gran tribulación, desde el 6 hasta el 19, usted tiene que leerse eso. Y le hace el mensaje a las 7 iglesias, para que vea, porque estamos en esos tiempos. Y dice aquí la Biblia, en Apocalipsis 7, de todas naciones, tribu y pueblo y lengua, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes. Una reunión gloriosa allí en el cielo. Dice, y todos los ángeles, verso 11, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Cómo es que adoran los ángeles entonces? Sentados en una silla. Rían, cabeza al suelo. Y nosotros tan comparones cuando venimos a la iglesia. Los ángeles no cogen corte, ellos no tienen que ver. Ellos le pierden el cuadro ahí mimito, como David. Amén. Vamos a continuar. Apocalipsis 19:6. Más adelante nos da otra imagen de la iglesia en el cielo. Escuche qué cosa más bella. Apocalipsis 19:6. Y oí como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ayude conmigo, diga, ¿qué dice ahí? Han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, ¿qué? Para recibir al Rey. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Verso 9. Verso 9. Bueno, en el 8. Ok, ya cantamos el 8, vamos al 9. Escuche esto. Y el ángel me dijo: escríbele a la iglesia del renuevo y dile: bienaventurados, dichosos, los que se han llamado a la cena de la boda del Cordero. Lo repetimos. En dominicano, díganle a la iglesia del renuevo que eso no es para todo el mundo. Que lo que sean de verdad es que van a venir a esa primera parte, que los otros lo van a dejar para que pasen por la gran tribulación. Eso es lo que el ángel está diciendo. Y él dice: diles que estas palabras son
palabras verdaderas de Dios. Que no jueguen con su salvación. A su nombre. Ok. Ahora vamos a hablar de otra cosa que le llaman la segunda venida. Después de que le pasan 7 años, la iglesia en el cielo es una gran celebración espectacular. Y aquí hay 7 años de gran tribulación. Apocalipsis 19 y 20 hablan de la segunda venida. Mira Apocalipsis 19, 11, por ejemplo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ahí viene, ya usted sabe, toda la gente de Renuevo y de Villamella y Guachupita y de Estados Unidos, Haití, todo el mundo, la iglesia redimida detrás de Cristo, amén, después de los 7 años. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a Apocalipsis 20, verso 4. Usted lo puede leer en su casa, terminada el 19, pero vamos a saltar a Apocalipsis 20, verso 4. Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. En la segunda venida pasa algo, y es que dice la Biblia que Cristo desciende, y eso es lo que le llaman a la manifestación gloriosa, que los cielos se abren y desciende. Ya ha pasado mucha destrucción en la tierra, y usted tiene que leerlo. Yo creo que un día vamos a tener que dar una serie de eso, sobre el mensaje de las 7 iglesias y sobre el Apocalipsis, para que leamos con calma, amén. Ok, pero usted puede irlo leyendo mientras tanto. Entonces, dice acá que cuando regrese el Señor, aquí es que dice entonces: vi los muertos que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Es decir, todo el que se quedó en la tribulación. ¿Cómo es que le dice que fueron muertos? Decapitados. Eso es el anticristo. Con los evangélicos medio flojos, los cristianos, entonces el anticristo le va a decir una de dos: te deja pegar el sello a su nombre. Entonces mejor, antes de esperar eso, uno tiene que esperar el momento ahora. O te afirman el evangelio o te queda para la gran tribulación, a su nombre. Usted se lo puede decir a alguien: o te afirmas o te vas a quedar. ¿Te ve? Antes se cantaba mucho: en el libro del reino que en el cielo está, dime Cristo benigno, se halla mi nombre allá. ¿Verdad? Te hallas listo para el juicio del gran tribunal. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, preparado estás. Ve, antes se hablaba mucho de eso en las iglesias y se cantaba mucho sobre eso, pero como que de repente, poco a poco, estamos hablando más del gozo, de la multiplicación, del empoderamiento, de las bendiciones, y nos estamos olvidando que lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Realmente la Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma en el infierno? Ok. Entonces, dicho eso, hablando ya de lo que es el rapto y lo que es la segunda venida brevemente, vamos a ver la primera señal. La primera señal de la que Jesús habló está en Mateo 24:4. Si pueden volver por favor a Mateo 24:4. Dígale al que está a su lado: la apostasía. La palabra apostasía significa, Mateo 24:4, vamos a leerlo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Viene un tiempo donde la iglesia va a haber un gran engaño, una gran desviación. Se van a enseñar doctrina de demonios de los altares, donde a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Ahí estaba viendo que la iglesia de Inglaterra, protestante, a partir de del 2024 va a empezar a reconocer los matrimonios homosexuales. Las iglesias. Y hay muchas iglesias, ya aquí de hecho en República Dominicana, donde una persona, hay un hombre que dice que es mujer y que dice que es pastor también, pues dice que fundó una iglesia. Y usted sabe, nosotros no estamos para discriminar a nadie, pero la Biblia llama al pecado, le llama pecado y nos llama a arrepentirnos. Usted no puede decir que yo estoy orgulloso de ser ladrón o ser esto y tal cosa, y no. Lo que sea que la Biblia diga, sin importar lo que usted piense, nosotros le damos la espalda a esto. Entonces la apostasía, hablar un ching más de lo que es la apostasía. Primera de Timoteo 4:1, vamos a leer alguna cita para ver qué es esto que le llaman la apostasía. Primera de Timoteo 4:1, ahí está, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos, ¿qué cosa? Apostatarán de la fe, escuchando, ¿qué cosa? Espíritus engañadores y doctrina de demonios. Oiga eso, en vez de la doctrina bíblica, van a empezar a dar una doctrina de demonio, disfrazada. Gloria a Dios. Y dice espíritus engañadores. Hay que tener mucho cuidado porque el don es una cosa, los frutos son otro. Los demonios también hacen milagros. ¿Estamos claros? Cuando Moisés fue a Egipto, habían dos brujos ahí llamados Janes y Jambres, de lo que habla la Biblia. No estoy hablando de la Jambre dominicana, sino un brujo que se le opuso a Moisés cuando fue. Amén. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia o su propio deseo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es la apostasía. Que la gente ya no va a querer que le digan, mira, tú tienes que arrepentirte. Mira, eso no es así. Ah, no, a mí hay que dejarme como yo tengo. Quiéreme como soy. Ni tú mismo te quieres, tú te miras por la mañana en el espejo y tú mismo te dices, yo no te soporto. Y te mira y uno empieza cosas, porque, ay, mire estos chichos, mire esta cosa. Pues mi amor, la verdad es que yo le digo a la gente, mijo, cada día tú tienes que, mañana la versión tuya tiene que ser mejor que la de hoy. Ok, sí es verdad, uno primero tiene que quererse aceptarse uno mismo, pero también tú hoy, si estás aquí, mañana esfuérzate para que estés aquí. Amén. Ok, entonces, segunda de Timoteo 3:1, perdón, segunda de Pedro 1:3, hablando de la apostasía. Oiga esto, hermano. Ya hablamos de personas, ¿verdad?, que van a escuchar espíritus engañadores, doctrina de demonios, y que gente que no va a sufrir la sana doctrina, que quieren que le prediquen lo que ellos quieran oír. Pero mira ahora lo que dice segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Segunda de Pedro capítulo 2. Ese es el capítulo 1, si me puede por favor poner el capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán que el Señor los rescató, atrayendo sobre sí mismo, ¿qué cosa? Destrucción repentina. El próximo, verso 2. Muchos seguirán ahí. Ahora no está hablando de la gente que quieren que le prediquen lo que quieran. Ahora está hablando de los maestros, los pastores, los evangelistas, los profetas. Ojo pelado, porque eso es lo primero que dijo Jesús, que nadie te engañe. Viene un gran engaño, una gran confusión. Viene una ola sobre el mundo rara. Que nadie te engañe, no le compre una placa falsa a nadie por ahí cuando vaya a renovar el marbete. Eso es lo que está diciendo. A su nombre. Ok. Y muchos seguirán sus engaños, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vamos al 3 para que usted vea. Léalo. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabra fingida. Sobre los tales y de largo tiempo la condenación no se tarda. Ve, negociantes en el altar. Hay que leer la Biblia.
Hay que leer la Biblia. Ok. Apostasía. Predicadores apóstatas, gente apóstata que quieren que le prediquen lo que ellos quieran, o otros que predican por su propia ganancia. Ok. Entonces eso es lo primero, el gran engaño. Vamos a la segunda. Mateo 24:6. Dice: y oréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Estamos claros ahí? Eso no hay que explicarlo mucho. Guerras y rumores de guerra. Y miren, ha habido guerras muy grandes. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, después que Jesús dijo esto. Y ahora se espera prontamente, como van las cosas, que pudiera explotar un fuerte conflicto. Las cosas están muy complicadas, si usted no lo sabía. Bastante complicada. Pero Jesús le llama guerras y rumores de guerra. Él dice: no se asusten, no es el fin. A eso le llaman principio de dolores. Porque hay gente que cuando leen un titular por ahí: ¡ay, viene el fin! Rusia atacó a Estados Unidos. Espérate, espera. Le llaman principio de dolor. Hay muchas cosas más que tienen que darse. ¿Ok? Entonces, usted se puede leer Apocalipsis 6:1 para que vea un poquito más de qué se va a parecer aquella gran tribulación. Estamos hablando del tiempo antes de que venga el rapto. Dice: van a haber guerra y rumores de guerra. La número 3 dice: habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Esa es la tercera, Mateo 24:6. Hablamos de la gran apostasía, hablamos de guerra y rumores de guerra, y luego de hablar hambres y terremotos. Escúcheme, pero Jesús a eso le llama principio del fin. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 6, dice que va a haber una guerra, una hambruna, que va a matar una tercera parte de la población mundial. En Apocalipsis 6 nada más. De los sellos se va una tercera parte de la población mundial. Somos como, ¿cuánto ahora? 8,000 millones de personas, más o menos, ¿verdad? 8,000. Por 3 por 8, 24. Ok, si somos 8,000 millones, 2,400 millones se van nada más con los sellos. Y hay una por ahí, creo que el sexto sello, que dice: cuando abrí el sexto sello, ninguna isla quedó en su lugar. ¿Cuántos saben que nosotros vivimos en una isla? Entonces no se aferre mucho, que cuando venga esa cosa, esta isla va a desaparecer, va a ser arrancada de su base y se va. Y a su iglesia. Esa es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Ok. Entonces, hablamos de hambres y terremotos en diferentes lugares, y dice: todo esto será principio de dolores. A mí me llamó la curiosidad que el terremoto que vino en estos días fue en Turquía, ¿sí o no? Las 7 iglesias del Apocalipsis, esas ya que están en Turquía, y fue en esa zona donde hubo ese gran terremoto. Yo creo que en estos tiempos nosotros tenemos que leernos cuidadosamente Apocalipsis capítulo 2 y 3, que son los mensajes de las 7 iglesias. Porque excepto a Filadelfia, a todas las otras le dicen cosas que nos aplican a nosotros, y tenemos que leerlas cuidadosamente para que si alguno de nosotros está en eso, empecemos a despegarnos de ahí. ¿Me están entendiendo claramente? Ok. Vamos ahora a la cuarta señal, que es Mateo 24:9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hubo algo de eso, porque la profecía muchas veces tiene dos lados, y muchas de estas cosas se cumplieron para la audiencia que Jesús le estaba hablando. Muchas de esas cosas se cumplen con nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? La profecía muchas veces tiene dos lados. Por ejemplo, dice: vendrá Elías, vendrá otra vez el Elías. Pero Elías, en los tiempos de Cristo, ¿alguien sabe cómo se llamaba? Juan el Bautista. Ok. Entonces, yo explicaba ayer aquí en una reunión que hay un paralelo muy grande entre Elías y Juan el Bautista, porque Elías se enfrentó con una Jezabel, una mujer inicua. Ok, y dice la Biblia que esa mujer, cuando Elías mató a los profetas de Baal, dijo: así me hagan los dioses, si mañana yo no te pongo a ti, no pongo tu cabeza como uno de esta gente. Entonces Jezabel hizo guerra contra Elías. Elías se asustó. Pero cuando usted ve a Juan el Bautista, dice que hubo una mujer que bailó para Herodes, ¿sí o no? Y que le impresionó. Una maleanta ahí, como decimos los dominicanos, en chapeadora. Y él dijo: chapéame. ¿Qué tú quieres? Pide lo que tú quieras. ¿Y saben qué ella pidió?
la cabeza de Elías, el mismo espíritu. Son espíritus inmundos que se mueven. Señores, lo mismo pasó cuando Moisés iba a nacer. El diablo y los demonios como que se olían que en la cocina de Dios se estaba cocinando un locrio bueno. No sabían lo que era, pero le daba el olor. Olían a salvación, a multiplicación. ¿Usted cree que esta iglesia no tiene que fajarse ahora duro si queremos ver resultados en el discipulado? Hay que ponerse de pie y fajarse a agarrear. Esto es con rodillas. Cuando Moisés venía, Faraón mandó a matar a todos los niños, ¿sí o no? Y cuando Cristo venía, ¿qué hizo Pilato? Herodes, ¿qué hizo? Lo mismo, mandó a matar a los niños. Para que usted sepa, son demonios que se mueven así. Y en la iglesia, cuando yo le decía a alguien ayer, el espíritu de Joab, la manera como el pobre Joab que trabajó tanto, pero tenía como un tigueraje raro, hacía cosas y se lo escondía a David. O David decía una cosa, esos son espíritus. Y lo que pasó con los hijos de David también son espíritus. Usted tiene que ver, usted dice, no, un momento, yo no me conduzco así. ¿Alguien me está entendiendo? Y cuando usted ve lo de las 10 vírgenes, usted piensa, eso fue en el pasado. No, eso es un espíritu, es una actitud de la cual usted tiene que decir, yo no soy de las imprudentes. ¿Están aquí? Yo soy no soy de las insensatas, yo soy de las sabias, a su nombre. Yo soy de las que reverdecen. La cuarta, los van a entregar a tribulación y os matarán por causa de mi nombre. Cada vez más esto se va a complicar. Ya en muchos países, Canadá, Estados Unidos, etcétera, si una persona, por ejemplo, te dice, yo soy mujer y tú eres un hombre, yo soy mujer, y tú le dices, no, tú eres un hombre, ya te pueden acusar y te pueden mandar a la cárcel. Creo que en Canadá ya han habido varios casos de padres que mandan a sus hijos a la escuela y le enseñan y le ponen un vestido y tal cosa. Y dicen, no, tú no eres niño, tú eres lo que tú quieras ser. El niño llega a la casa y le dice a los papás, me dijeron, le dice, papá, miren, esto es un muchacho, esto es un hombre. Y el muchacho va a la escuela y le dice, no, mi papá me dijo que yo soy un varón, que yo soy un hombre. Ok, quieren atrofiar al muchacho. Y ese hombre puede hasta perder la custodia de su hijo. Y entonces la iglesia nos estamos conformando con estar trancado aquí, gozándonos y alegrándonos. ¿Y allá afuera qué? A su nombre. Discipulado, hay que venir, prepararse e ir a predicar. Entonces, Jesús le dice, miren, vienen dificultades, esté listo para que usted un día esté predicando y le echen un boche o le digan calles, eso no es así, ignorante. Están aquí. Porque hay gente que son como muy de azúcar, muy cosas, que no se le pueden decir nada. Prepárese a su nombre. Mire lo que pasó Daniel y los 3 jóvenes y mantuvieron su fe. Mire José cómo tuvo que salir corriendo a su nombre. Porque hay gente que cuando tienen hambre, Señor, Señor, después Dios lo bendice y ya no se acuerdan. Ok, vamos a continuar. Mire un poquito de esto, de la tribulación. Juan 15:20 le dice Jesús, graben esto, acuérdense de la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿a ustedes también lo van a perseguir? A su nombre. Porque hay gente que le pasa una persecucióncita, ay, que el diablo se ha levantado, que tal cosa. ¿Cómo que decimos aquí? ¿Coja qué? Coja cuadre. Se cayó, que tiene que separarse. Y con cuadre. Usted no ha visto gente que se dan un estrellón y los pobres como que cosen, cojeando y hacen como que no le pasó nada. A su nombre. Juan 16:33, estamos hablando de la tribulación. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ok, vamos a la número 5, que es falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre los falsos profetas. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrán algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oiga el problema. Profeta mentiroso que dice, no, ya se nos, ahora dice el Señor que ahora tú tal cosa. Espérate, ¿y la Biblia qué dice? ¿Alguien me está entendiendo? Ok, vamos a continuar.
a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:13, rápidamente. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice la Biblia. Biblia. Yo me comprometí con los jóvenes, voy a comprar que sea 15 o 20 Biblias devocional de estudio. Pues sí, eso lo voy a comprar. Para los que se fajen, para los que me lleguen temprano, para que lean su clase. Ok, hay que tirar Biblia en este tiempo. Eso es la raíz. Eso es la raíz del cristiano. Gálatas 1:9, hablando de los falsos profetas, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, dijo Pablo. Es más, Pablo dijo, si hasta yo que venga a ustedes predicándole una cosa que no es bíblica, sea maldito. Es más, si se le aparece un ángel a ustedes y le da una revelación y no es conforme a la palabra de Dios, sea maldito, no lo reciban. Sexto, escuche la sexta. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es esto de que se va a multiplicar la maldad y el enfriamiento del amor? Habla de lo que pasó, escúcheme bien, cuando el tiempo de Noé y cuando el tiempo de Lot, porque la Biblia dice como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Mucha perversión, adulterio, homosexualidad. Los días de Noé, Sodoma y Gomorra, a su nombre. Ok. Lucas 17:28-30 dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo el mal. Así que cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, está haciendo conexión con lo que pasó con los días antes del diluvio, antes de Sodoma y Gomorra. Dice que va a haber una multiplicación de la maldad. ¿A qué se refiere? Cuando habla de la maldad, y se refiere a darle la espalda a todo lo que son los mandamientos de Dios. Se va a multiplicar eso. Ya lo normal va a ser ignorar a Dios. ¿Vieron lo que pasó en el carnaval del Río de Janeiro? ¿Vieron lo que pasó en los Grammy? Estoy hablando solo, ¿alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Cuándo usted se va a imaginar eso? Dios, patria y libertad. Punto. Se va a multiplicar eso. La brujería, la hechicería, muchas cosas raras vienen por ahí. Es bíblico. Son una de las señales. ¿Alguien me está entendiendo? Ok. Y entonces se necesitan gente fieles, leal, como la brújula del Poro, que siempre apunta al norte. No importa, la brújula apunta al norte. ¿Dónde está el norte? Por ahí. ¿Qué dice la palabra esto? No, la palabra es lo que dice. ¿Me están entendiendo? Ok. Vamos a la última. Gloria a Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la séptima. Gente que van a entender que ellos no están en la iglesia para gozarse y solo para recibir, sino que Dios va a derramar de alguna manera esa necesidad de ir y predicar y ganar a alguien para Cristo.